Hay una sensación muy extraña que aparece de vez en cuando. Sucede cuando escuchas una canción que no oías desde hace años, cuando vuelves a un lugar que creías haber olvidado, o cuando encuentras una fotografía antigua escondida en algún rincón de tu casa. Por un instante, el tiempo parece detenerse, y sin darte cuenta, recuerdas una versión de ti que ya no existe. No es felicidad, no es tristeza, es algo mucho más difícil de explicar. Es nostalgia. La sensación de mirar hacia atrás y descubrir que algunos de los momentos más importantes de nuestra vida parecían completamente normales mientras estaban ocurriendo. Porque nadie sabe que está viviendo un recuerdo hasta que ese momento ya quedó atrás. Y si tuvieras que describir a No No Biyori con una sola palabra, sería precisamente esa: nostalgia. Porque detrás de sus paisajes tranquilos, de sus caminos vacíos, de sus tardes silenciosas y de sus días aparentemente ordinarios, existe algo mucho más profundo, una carta de amor a esos pequeños momentos que suelen pasar desapercibidos, momentos que en su momento parecían insignificantes, porque con el paso de los años terminan convirtiéndose en los recuerdos que más atesoramos. Y mientras veía No No Biyori, no podía evitar pensar en algo. Quizá no extrañamos nuestra infancia, quizá extrañamos la manera en que vivíamos el mundo cuando éramos niños. Cuando éramos niños, el tiempo funciona de manera extraña. Un año parece enorme, las vacaciones de verano parecen no tener fin, y una simple tarde después de la escuela puede sentirse como toda una aventura. Pero conforme crecemos, algo cambia. Los días comienzan a mezclarse entre sí, las semanas pasan más rápido, los meses desaparecen sin que apenas nos demos cuenta, y antes de reaccionar, otro año ya terminó. Quizá por eso No No Biyori se siente tan especial, porque durante unos minutos logra devolvernos a esa época donde el tiempo parecía avanzar más despacio. En este anime no hay prisa. Los personajes caminan sin apresurarse, se detienen a observar el paisaje, pierden el tiempo hablando de cosas sin importancia. Esperan el autobús, miran las nubes, observan cómo cae la tarde. Y aunque pueda sonar aburrido cuando lo describimos así, hay algo extrañamente reconfortante en verlo, porque nos recuerda una verdad que solemos olvidar. La mayor parte de nuestra vida no está compuesta por grandes acontecimientos, está compuesta por momentos así, momentos pequeños, momentos tranquilos, momentos que parecen insignificantes mientras ocurren. Cuando era niño, muchas veces quería que el tiempo avanzara más rápido. Quería crecer, quería ser mayor, quería llegar a ese futuro que imaginaba tan emocionante. Pero nadie te explica que un día vas a mirar hacia atrás y vas a descubrir que aquello que tanto deseabas dejar era precisamente lo que más valor tenía. Las tardes sin preocupaciones, los días en los que la única responsabilidad era volver a casa antes de que oscureciera, las vacaciones que parecían durar una eternidad, los amigos que veías todos los días sin imaginar que algún día dejarían de estar ahí. Y creo que eso es algo de las razones por las que No No Biyori golpea tan fuerte emocionalmente. Porque no intenta impresionarnos, no intenta hacerte llorar, no intenta enseñarnos una gran lección. Simplemente nos invita a observar, a detenernos, a pasar tiempo junto a esos personajes. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, empezamos a recordar. Recordamos aquellos días donde el mundo parecía más grande, donde el futuro parecía lejano y donde una sola tarde podía sentirse infinita. Quizá la infancia no era perfecta, pero tenía algo que nunca volveremos a recuperar por completo: la sensación de que siempre habría tiempo. Tiempo para jugar, tiempo para descubrir cosas nuevas, tiempo para ver otro atardecer, tiempo para estar junto a las personas que queríamos. Y viendo No No Biyori, por un instante es como si pudiéramos volver a sentirlo. Hay algo curioso que ocurre cuando nos hacemos adultos.
Comenzamos a medir el valor de nuestro tiempo de forma diferente. Cada minuto debe servir para algo. Debemos ser productivos. Debemos avanzar. Debemos cumplir objetivos. Y poco a poco empezamos a sentir culpa cuando simplemente existimos. Como si descansar fuera perder el tiempo. Como si detenernos fuera quedarnos atrás. Y quizá por eso No No Biyori se siente tan extraño al principio. Porque es un anime donde muchas veces no ocurre nada. Y sin embargo, ocurre todo. Los personajes caminan por senderos, esperan el autobús, observan el paisaje, escuchan el sonido del viento. Ven cómo el sol comienza a ocultarse detrás de las montañas. Momentos tan simples que normalmente pasarían desapercibidos. Momentos que incluso podrían parecer aburridos. Pero mientras veía la serie, comencé a preguntarme algo. ¿De verdad son aburridos? ¿O tal vez somos nosotros quienes hemos olvidado cómo apreciarlos? Cuando éramos niños, no necesitábamos una razón para disfrutar el día. No hacía falta una actividad especial. No hacía falta una recompensa. Podríamos pasar horas observando hormigas, mirando las nubes, explorando lugares que estarían a pocos metros de nuestra casa, como si fueran territorios desconocidos. Todo parecía más interesante, más grande, más vivo. Y creo que eso ocurre porque los niños todavía no han aprendido a ignorar el mundo, y los adultos sí. Nos volvemos expertos en filtrar lo cotidiano. Dejamos de escuchar los pájaros, dejamos de mirar al cielo, dejamos de prestar atención a los pequeños detalles. Vivimos tan concentrados en llegar al siguiente momento que olvidamos experimentar lo que tenemos enfrente. Y ahí es donde No No Biyori encuentra su magia, porque toma todas esas cosas que normalmente ignoramos y las convierte en el centro de la historia. No porque sean extraordinarias, sino precisamente porque no lo son, porque la vida tampoco está hecha únicamente de momentos extraordinarios. La mayor parte de nuestra existencia ocurre entre esos grandes acontecimientos, ocurre en los trayectos, en las conversaciones sin importancia, en los silencios, en las tardes tranquilas, en los días que creemos que vamos a olvidar, y tal vez ahí se esconde una de las reflexiones más hermosas del anime. Quizá los momentos más valiosos de nuestra vida no son aquellos que cambian nuestro destino, quizás son aquellos que nos permiten sentir que estamos vivos. Aunque solo sea por un instante, por algún día, el sonido de una tarde cualquiera, la vista de un camino familiar o el recuerdo de una conversación aparentemente insignificante, podría convertirse en algo inolvidable, en un recuerdo que diríamos cualquier cosa por volver a experimentar una vez más. Y quizá por eso No No Biyori dedica tanto tiempo a observar lo cotidiano, porque entiende algo que nosotros solemos olvidar, que las cosas más simples también pueden ser hermosas. Solo necesitamos detenernos lo suficiente para verlas. Hay una frase que escuché alguna vez. Los niños no son felices porque su vida sea más fácil. Son felices porque todo es nuevo. Y mientras veía este anime, no podía dejar de pensar en eso cada vez que aparecía Renge. Porque Renge ve el mundo de una forma que la mayoría de nosotros ya olvidamos. Para ella, no existen los días comunes, no existen los momentos insignificantes. Todo puede convertirse en un descubrimiento. Todo puede transformarse en una aventura. Una flor, un insecto, un sonido extraño en medio del campo, una nube con forma curiosa. Cosas tan pequeñas que un adulto normalmente ignoraría, porque para ella son suficientes para despertar una emoción genuina. Y creo que ahí se encuentra una de las ideas más importantes de toda la serie. Renge no vive pensando en el mañana, no vive preocupada por lo que ocurrió ayer, vive completamente en el presente. Experimenta cada momento como si fuera la primera vez, y quizá lo sea, porque cuando somos niños casi todo ocurre por primera vez. La primera amistad, la primera aventura, el primer verano que recordamos, la primera vez que descubrimos algo por nuestra cuenta. El mundo todavía no ha perdido su capacidad de sorprendernos, pero conforme crecemos, algo cambia. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos tanto a las cosas que dejamos de verlas. El cielo sigue ahí. Los atardeceres siguen ahí.
y la lluvia sigue cayendo. Los árboles siguen moviéndose con el viento, pero ya no prestamos atención porque creemos que ya lo hemos visto todo. Y tal vez eso sea uno de los costos de la adultez, no perder la imaginación, sino perder la capacidad de asombro, dejar de sorprendernos por las pequeñas cosas, dejar de observar, dejar de maravillarnos. Por eso Rengue resulta tan especial, porque no representa únicamente a una niña, representa una forma de mirar el mundo, una forma que muchos tuvimos alguna vez y que poco a poco fuimos dejando atrás. Mientras avanzábamos, mientras crecíamos, mientras nos preocupábamos por cosas más complejas, hay un momento en la vida en la que dejamos de explorar y comenzamos simplemente a movernos de un lugar a otro, de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela, de una responsabilidad a otra. Y sin darnos cuenta, el mundo comienza a volverse más pequeño, más silencioso y más rutinario. Pero cuando observamos a Rengue ocurre algo muy curioso. Por unos instantes recordamos cómo era ver el mundo con ojos nuevos. Recordamos esa emoción de descubrir algo por primera vez. Esa curiosidad que aparecía inagotable. Esa sensación de que cualquier cosa podría convertirse en una historia. Y quizá por eso resulta imposible no encariñarse con ella. Porque en el fondo, Rengue nos recuerda una parte de nosotros mismos que creíamos olvidada. Una parte que todavía existe en algún lugar, esperando a que volvamos a mirar con atención, esperando a que volvamos a encontrar belleza en las cosas pequeñas y esperando a que volvamos a asombrarnos. Porque tal vez crecer no significa dejar atrás el niño que fuimos. Tal vez crecer consiste en aprender a encontrarnos de nuevo. Hay algo que siempre me ha parecido extraño de No No Biyori, y es que técnicamente no debería identificarme casi con nada de lo que muestra. Nunca viví en un pequeño pueblo rural de Japón, nunca fui a una escuela con apenas unos cuantos alumnos, nunca caminé entre azorrales camino a casa, nunca crecí rodeado de montañas como las que aparecen en la serie, y sin embargo, cada vez que lo veo, siento nostalgia. Como si estuviera recordando algo que perdí hace mucho tiempo, y durante bastante tiempo me pregunté por qué. ¿Qué es exactamente lo que extrañamos cuando vemos este anime? Porque claramente no es el lugar, no es la cultura, y ni siquiera son las experiencias específicas de los personajes. Lo que realmente extrañamos es una sensación que alguna vez formó parte de nuestra vida, la sensación de que el mundo era enorme, de que todavía quedaban miles de cosas por descubrir, de que el futuro parecía infinitamente lejano. Cuando somos niños, vivimos rodeados de posibilidades. Cada día puede convertirse en una aventura. Cada camino puede conducir a algo nuevo. Cada verano parece contener un mundo entero dentro de él. Pero llega un momento en el que dejamos de sentir eso. No porque el mundo cambie, sino porque nosotros cambiamos. Aprendemos cómo funcionan las cosas, nos acostumbramos a los lugares, las rutinas reemplazan a la curiosidad y poco a poco el mundo comienza a parecer más pequeño, más predecible, más conocido. Por eso resulta tan especial, porque durante unos instantes nos devuelve esa sensación. No nos hace recordar nuestra infancia exactamente, nos hace recordar cómo se sentía vivirla. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas, porque la nostalgia rara vez tiene que ver con hechos concretos. La nostalgia tiene que ver con emociones, con sensaciones, con fragmentos de una época que ya no existe. Quizá por eso los paisajes de la serie resultan tan poderosos, no porque queramos vivir en ellos, sino porque representan algo que todos hemos perdido. Representan una época donde el tiempo parecía más lento, donde el futuro todavía era un misterio y donde las cosas simples todavía podían sorprendernos. A veces pensamos que extrañamos lugares, que extrañamos personas, que extrañamos momentos específicos, pero muchas veces lo que realmente extrañamos es quienes éramos cuando esos lugares, esas personas y esos momentos formaban parte de nuestra vida. Y creo que ahí reside la verdadera melancolía de No No Biyori. No en lo que muestra,
sino en lo que despierta dentro de nosotros. Porque mientras observamos esos paisajes, mientras escuchamos el sonido de las cigarras, mientras vemos a los personajes disfrutar otro día cualquiera, nos damos cuenta de algo. No estamos mirando sus recuerdos, estamos mirando los nuestros. Incluso si nunca ocurrieron exactamente de esa manera, incluso si nunca vivimos algo parecido. Porque algunas emociones son universales y la nostalgia es una de ellas. La nostalgia por una versión de nosotros mismos que ya no existe, pero que por un momento vuelve a aparecer cada vez que regresamos a ese pequeño pueblo llamado Ajisagoka. Hay algo que nadie te dice sobre crecer. No sucede de golpe. No existe un día específico en el que despiertas y te conviertes en adulto. Sucede poco a poco, tan despacio que casi no lo notas. Un día juegas con tus amigos por última vez y no lo sabes. Sales de la escuela por última vez y no lo sabes. Pasas una tarde cualquiera con ciertas personas por última vez y tampoco lo sabes. La vida está llena de despedidas silenciosas, despedidas que ocurren sin música, sin anuncios, sin una escena dramática que nos prepare para ellas. Simplemente ocurren. Y solo años después entendemos lo que significaban. Quizá por eso No Nobuo Yori deja una sensación tan particular cuando termina. Porque no estamos despidiéndonos únicamente de sus personajes, también nos estamos despidiendo de algo dentro de nosotros, de una época, de una forma de vivir, de una forma de percibir el tiempo. A medida que avanzamos en la vida, comenzamos a acumular responsabilidades, obligaciones, preocupaciones, y sin quererlo empezamos a movernos cada vez más rápido. Tan rápido que dejamos de prestar atención. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años, hasta que una tarde cualquiera, por alguna razón inexplicable, un recuerdo regresa. El olor de la lluvia, una canción olvidada, el sonido de las cigarras en verano, la luz anaranjada del atardecer. Y de repente estamos otra vez ahí. Durante unos segundos volvemos a ser quienes éramos. No exactamente, pero lo suficiente para sentir una pequeña punzada en el corazón. Una mezcla extraña entre felicidad y tristeza. Porque recordamos algo hermoso, porque también entendemos que no puede regresar. Y creo que por eso este anime comprende perfectamente esa sensación. Por eso nunca intenta detenerte al paso del tiempo. Nunca intenta convencernos de volver al pasado, porque el pasado ya cumplió su función. Lo que hace la serie es algo mucho más importante. Nos recuerda que algún día vamos a extrañar el presente, así como hoy extrañamos nuestra infancia, así como extrañamos ciertas personas, así como extrañamos ciertos lugares. Algún día vamos a mirar a este mismo momento de nuestra vida con nostalgia, incluso si ahora parece ordinario, incluso si ahora parece aburrido, incluso si creemos que no tiene nada especial, porque los recuerdos más valiosos rara vez anuncian su llegada. Se construyen en silencio, mientras vivimos, mientras caminamos, mientras compartimos tiempo con alguien, mientras observamos un atardecer sin darte demasiada importancia. Y quizá esa sea la lección más hermosa que deja. No que debamos aferrarnos al pasado, sino que debemos aprender a mirar el presente, porque algún día las cosas que hoy consideramos normales serán exactamente aquello que más vamos a extrañar. Los lugares que hoy frecuentamos, las personas con las que hablamos, las rutinas que parecen eternas, todo eso también desaparece algún día. Y cuando ocurra, se convertirán en recuerdos, en los mismos recuerdos que un día aparecerán de repente mientras escuchamos una canción, mientras observamos una fotografía o mientras vemos un anime que nos recuerda cómo era mirar el mundo cuando todavía éramos niños. Quizá por eso este anime es tan especial, porque detrás de sus paisajes tranquilos y sus historias sencillas que existe un mensaje profundamente humano. El tiempo sigue avanzando, siempre lo hará. No podemos detenerlo, no podemos regresar, pero todavía podemos hacer algo. Podemos observar, podemos apreciar, podemos estar presentes. Podemos valorar esos pequeños momentos
que parecen insignificantes, porque al final la vida no está hecha únicamente de grandes acontecimientos, está hecha de tardes tranquilas, de conversaciones simples, de caminos familiares, de risas que parecen comunes y de instantes que no comprendemos mientras ocurren, porque unos años después terminarán convirtiéndose en los tesoros más valiosos de nuestra memoria. Y tal vez por eso cuando los créditos de No No Yori aparecen en la pantalla, nos sentimos que una historia haya terminado. Sentimos que acabamos de visitar un recuerdo, uno que nunca vivimos, pero que de alguna manera siempre fue nuestro. A veces pienso que la nostalgia es una de las emociones más extrañas que existen, porque no aparecen para hacernos sufrir, aparecen para recordarnos que algo fue importante, que hubo personas que dejaron huella, que hubo lugares que significaban algo, que hubo momentos tan valiosos que el tiempo no logró borrarlos por completo. Y quizá por eso No No Yori conecta con tantas personas, no porque nos cuente una historia extraordinaria, sino porque nos recuerda algo que ya sabíamos pero olvidamos, que la felicidad rara vez llega en una forma de grandes acontecimientos. La mayoría de las veces llega disfrazada de momentos comunes, de tardes cualquiera, de conversaciones sin importancia, de caminos que recorremos tantas veces que dejamos de apreciarlos. Y tal vez la verdadera tragedia de crecer no sea que el tiempo pase, tal vez sea dejar de prestar atención mientras pasa. Porque algún día todo esto también será un recuerdo, la habitación donde estás ahora, la música que escuchas actualmente, las personas que forman parte de tu vida, incluso esta versión de ti mismo. Todo cambiará, todo seguirá avanzando, como siempre lo ha hecho, y quizá esa idea debería entristecernos, porque después de ver este anime creo que siento algo diferente. Gratitud. Gratitud por los momentos que existieron, por las personas que estuvieron ahí, por los recuerdos que todavía permanecen y por los pequeños instantes que todavía tenemos la oportunidad de vivir. Porque al final, la nostalgia no existe para que vivamos mirando hacia atrás. Existe para recordarnos que aquello que hoy damos por sentado podría convertirse mañana en uno de nuestros recuerdos más queridos. O quizá la próxima vez que veas un atardecer, o escuches el viento, o compartas una conversación simple con alguien importante para ti, intenta detenerte un momento y simplemente estar ahí, porque algún día puede que extrañes exactamente este instante.